buenos días y bienvenidos a la Nostra Agricultura. Resulta que se han organizado grandes manifestaciones, como una el 20 de marzo en Madrid, también exigiendo el cumplimiento de la cadena alimentaria, y que miles y miles de agricultores fueron a esa manifestación con la esperanza de que precisamente el cumplimiento de esa ley, que no sirve para nada, es su salvación. Ahora resulta que en La Sexta explica, un programa que hacen los sábados, pues también hablaron de agricultura y también hablaron de la ley de la cadena alimentaria y señalaban a una serie de personajes de la cadena alimentaria que son muy malos y que por culpa de ellos tenemos nosotros tan bajos precios y que se niegan a cumplir la ley de la cadena alimentaria, como si aquí se pudiera no cumplir una ley y no ocurriera absolutamente nada. Una y otra vez, unos y otros engañando al agricultor con la ley de la cadena alimentaria. Estoy harto de explicarlo, pero lo voy a explicar una vez más. La ley de la cadena alimentaria y su prohibición de venta por debajo de coste de producción es un truco muy malo del pillín ministro Planas. No sirve para nada. Por ley de defensa de la competencia, nadie puede intervenir en los precios de un libre mercado. Nadie nos va a marcar un precio de coste de producción, porque no pueden. Y aunque exista la ICA y se denuncie, nadie va a sancionar a nadie. Y si se les sanciona, ganarán en un recurso posterior. Es todo un sucio truco. La campaña pasada no se vendió ni un puñetero cítrico por encima del coste de producción. Cooperativas, SATs, exportadores, todos vendieron por debajo de coste de producción, compraron por debajo de coste de producción. Pero lo peor no es eso, lo peor es que incluso en la lonja de los cítricos, donde aparece semanalmente los precios en el mercado de los cítricos, siempre estuvo permanentemente por debajo de coste de producción. Y nadie hizo nada, porque nada se podía hacer. Veamos qué le ocurrió a nuestro amigo José Pascual. ¿Veis esta mandarina? Me ofrecen por ella 5 céntimos el kilo, cuando a mí me cuesta de producir 25. ¿Dónde está la ley de la cadena alimentaria que prohibía la venta por bajos de costes de producción? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me gasto dinero tirando la naranja al suelo? ¿Denuncio al comercio que me ofrece 5 céntimos? ¿Qué hago? ¿Qué esperanza tengo? ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre por una sobreoferta. Esto ocurre porque todos los cítricos que entraban en Rusia procedentes de Turquía, de Egipto y de Marruecos, ahora debido al veto ruso, ahora entra todo en Europa y tenemos una sobreoferta. Y eso es imposible que el comercio nos compre a nosotros con esa sobreoferta de países terceros. La ley de la cadena alimentaria es un fracaso. No podemos seguir así, no podemos competir. Encima me van a prohibir el venderla a 5 céntimos. Yo voy a tener que gastar dinero de mi bolsillo para desalojar para tirar esta naranja, para que el año que viene yo pueda producir. Esto es la ruina del sector citrícola español. Bueno, pues José Pascual Albiol ya nos da una pista de por dónde va el problema, y es que con la guerra de Ucrania, países como Turquía y como Egipto que exportaban a Rusia no han podido hacerlo y han exportado sus productos íntegramente a la Unión Europea. Eso ha provocado una sobreoferta, concretamente en los cítricos, que ha hecho que los precios bajaran y nadie ha podido hacer nada, ni siquiera la ley de la cadena alimentaria. Pero volvamos a La Sexta y su programa manipulador. Allí, para evitar que hablemos precisamente de esas sobreofertas que generan estos terceros países no socios de la Unión Europea, pero que tienen las puertas abiertas para meter sus productos sin aranceles y sin cupo alguno, y que nos provocan esas sobreofertas con productos de bajo coste de producción y por lo tanto no podemos competir con ellos, y que encima hay una serie de limitaciones de tipo medioambientalista y fitosanitario que aquellos países no están obligados a cumplir y que a nosotros nos quitan competitividad. No hay que hablar de eso,
porque si hablamos de eso, la culpa la tiene el gobierno, que es el que firma estos acuerdos comerciales, y el que firma también que se produzcan estas restricciones medioambientalistas por el dios clima. No, lo que hay que hablar es de que existe unos señores en la cadena alimentaria que abusan de precio, y para eso hay que hablar del IPOD, del índice de precio origen-destino, donde se vea claramente que los productos agrícolas tienen un precio muy bajo en origen y que en cambio es muy alto en la venta al público. Vamos a ver, eso es no creer en el libre mercado y su ley de oferta y demanda. Y concretamente allí, como explicador, se encuentra un economista, un profesor, el profesor Bernardos, que se ve que se perdió la clase de lo que rige el libre mercado, que es la oferta y la demanda. En función de la oferta y la demanda se regula el precio. Si hay mucha oferta, el precio baja, y si hay mucha demanda y poca oferta, el precio sube. Funciona así, no hay más, y se regula porque automáticamente los productores decimos, bueno, pues vamos a producir menos, ¿no? Porque el precio es bajo. No nos podemos regular, están las fronteras abiertas, la sobreoferta no la producimos nosotros, no la producen otros, y aquellos van a más y cada vez meten más producto, y nosotros vamos a menos y cada vez producimos menos. Pues bien, no hay que hablar de eso, ese no es el problema. El problema siempre es alguien que está abusando de otro, porque así la culpa no la tiene el gobierno. Esa es la filosofía de La Sexta, y que nosotros nos tragamos, porque nos gusta escuchar eso, nos gusta escuchar que el que abusa es la gran superficie. Pues bien, no voy a ser yo el que defienda a la gran superficie, a la cual sí que aprieto para que lo que venda la gran superficie sea producto español. Y sí que la aprieto para que no me venda productos venidos desde Sudáfrica. Y también la aprieto para que no abuse de los precios, también. Pero ese no es el problema. Y allí tenemos a una serie de gentes de la cadena, muchos del sector primario, algunos no saben ni por dónde les da el aire, que exponen cuál es su problema. Y luego hay una serie de señores del programa, explicadores, que lo que nos van a explicar es que el gobierno es bueno, muy bueno, que la ley de la cadena alimentaria es buena, muy buena, y que lo que hay es unos malvados que ponen precios muy altos en sus productos para forrarse de dinero, y que simularán defendernos a nosotros, a los agricultores, a los débiles. Pero es solamente un postureo, porque en realidad lo único que buscan es justificar al gobierno. El gobierno no tiene la culpa de esto. Pero se olvidan de una cosa muy importante, que lo hemos dicho antes, y es que nadie puede fijar los precios en el mercado por ley de defensa de la competencia. Nadie va a obligar a la gran superficie a que sus precios sean más bajos. Nadie nos puede defender a nosotros y ponernos un precio de coste que haga que nos tengan que comprar el producto por encima de ese precio de coste. Nadie lo puede hacer, ni el gobierno ni el rey. Y además, si una gran superficie quiere vender estos cítricos 1 kilo a 100 euros, que lo haga, el consumidor ya lo pondrá en su sitio, no comprará, no venderá ni un solo kilo. Esa es la base del libre mercado, que están compitiendo, que tenemos a grandes superficies, tenemos a supermercados, tenemos a tiendas, tenemos a fruterías, tenemos a mercadillos, tenemos venta por internet, tenemos muchísimas cosas, todos compitiendo, y el consumidor comprará donde quiera. Y por lo tanto el problema no está nunca en el libre mercado. El problema está en el libre comercio internacional, pero ellos no quieren hablar de ese libre mercado, de ese libre comercio internacional. En el programa únicamente el Palleter intentó desviar un poco la atención hacia ese libre comercio internacional y hablar también de que nadie puede fijar los precios en el mercado, pero no pudo ser, inmediatamente le desviaron el tema. Veamos
qué es lo que dije yo al respecto de cuando la ministra de Trabajo quiso topar precios de los supermercados y que ya advertía que no lo podría hacer, que no lo haría, que era un simple postureo. Y así fue, no hizo nada. Veámoslo. ¿Y por qué digo yo que esta indecente e ignorante mujer está diciendo de poner tope a los precios a sabiendas de que no puede hacerlo? Bueno, pues en primer lugar porque tiene un montón de asesores que cobran un huevo y que alguno, digo yo, que sabrá algo de leyes. En segundo lugar, porque existe el Comité Nacional de la Competencia, nombrado por el mismo gobierno y que se encarga, entre otros cometidos, de asesorar al gobierno en temas de competencia. Y en tercer lugar, porque no hay que bucear mucho dentro de la ley. Lo dice claramente en el primer apartado del primer artículo del primer capítulo. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. Y, en particular, los que consisten en: apartado A, el primero, la fijación de forma directa o indirecta de precios. Esta espabilada vicepresidente, que ha conseguido hallar la cuadratura del círculo, nos dice que igual que se ha topado el precio del gas, va a poder topar los alimentos. Pues no, no señora ministra, no. La diferencia es que el gas, igual que los productos energéticos, el agua, bueno, está en manos de empresas monopólicas que bueno, pues no tienen competencia alguna, no juegan a la competencia y por lo tanto el Estado interviene y las regula y se llama productos regulados y están fuera del mercado de la competencia. En cambio, nuestros productos, los productos agrarios, están dentro del mercado de la competencia. No son productos regulados ni pueden serlo, porque si lo fueran, estaríamos no en un libre mercado, sino en un Estado comunista. En un Estado que se intervienen los precios y se fijan los precios para todo. Los productos alimentarios tienen un montón de intervinientes, tienen consumidores, tienen productores, tienen intermediarios. No se puede regular y además se tendría que frenar la competencia que nos llega desde terceros países, porque obviamente si regulas los precios dentro, ¿cómo narices vas a permitir que entren a competir de terceros países? Pues bien, yo no creo que esta ministra, que solamente lo va a hacer por postureo y por, digamos, imagen, vaya a hacer absolutamente nada, porque no puede, sencillamente no puede, está prohibido, no puede. Pues no solo lo dice la ley, también nuestro ministro Planas lo reconoce. Este que ha hecho la ley de la cadena alimentaria y dice que se va a prohibir la venta a pérdidas, reconoce que no se pueden fijar precios en el mercado. Cierto es que hay una posición de dominio por parte de quien compra la fruta y la verdura y una posición de debilidad con aquellos que producimos y que viene generado por la cantidad de lo que producimos, concretamente los cítricos. Pues efectivamente, si hay sobreofertas, la posición de dominio la tiene el comprador, pero en el libre mercado, si no hay sobreofertas, si hay escasez, el dominio, la posición de dominio la tiene el vendedor, como por ejemplo la pitaya, como por ejemplo los pistachos. Pero en el momento que nosotros produzcamos mucha pitaya, la pitaya está a 5 euros para el agricultor, o pistachos, pues al revés, caída de precios. Es un problema de sobreofertas. Y como he dicho antes, no podemos controlar nosotros las sobreofertas porque nos la producen terceros países.
Veamos más argumentaciones sobre el tema de la posición de dominio, de la ley de la cadena alimentaria, de la AICA y tal, que da en este caso el presidente o secretario general de la Unió de Llauradors y Ramaders, y mis comentarios que hice en su día. Buenos días. El postureo tiene un límite, y ese límite es cuando, simulando defender al agricultor, en realidad lo estás perjudicando. El secretario general de la Unión, el señor Carles Peris, ha anunciado que va a denunciar una serie de contratos de entre 5 y 15 céntimos para cítricos que claramente se está comprando por debajo de coste de producción, en contra de lo que especifica la ley de la cadena alimentaria. Veamos qué es lo que dice el señor Carles Peris. Què s'ha denunciat a l'AICA? Pues s'ha denunciat contractes que estem tenint en aquests moments damunt de la taula, en el qual dins del contracte n'hi ha una part que fiquen observacions i fan firmar al venedor, en este cas al llaurador. ¿Que te hacen firmar? ¿Quién? ¿Cómo? Es un contrato. Si te interesa lo firmas y si no, no lo firmas. Que firma i accepta que està venent per dalt del cost de producció i són contractes tots inferiors als 13 cèntims. Per tant, tots sabem que és una clàusula abusiva perquè el cost de producció real está molt per dalt d'eixe import. ¿Cláusula abusiva? ¿A cuánto han comprado el resto de exportadores? ¿A cuánto han liquidado las cooperativas? ¿Cuántas naranjas de toda variedad se han quedado en los árboles sin recoger, como la mía? Usted está a favor de una ley imposible, la ley de la cadena alimentaria, una ley por la cual se ha manifestado para su cumplimiento. Ha llevado a miles de agricultores a manifestaciones pidiendo el cumplimiento de esta ley, que es un juego de magia. Hay que saber por qué sale este articulado de este contrato de prohibir la compra a pérdidas. Y sale porque se tenía que sacar a los agricultores de la calle. Estábamos en la calle, tenían que engañarnos y lo consiguieron. Y por eso, como la Comisión de la Competencia les dijo que el gobierno no puede marcar precios en el mercado, se inventaron aquello de que teníamos que ser los agricultores los que pusiéramos cuál es nuestro coste de producción. En els primers mesos de posada en funcionament ja veiem que no funciona. Per què? Perquè no n'hi ha un preu de referència del cost de producció fet per l'administració, que ja vam denunciar en el seu dia i ja vam al·legar. Una tabla de precios no la puede poner el gobierno, lo impide la Comisión de la Competencia. Bueno, señor Peris, y supongo que usted estaría informado, ¿no?, de lo que ocurría en las lonjas de los cítricos de la Comunidad Valenciana y de Andalucía. Todas las semanas allí aparecía el precio, siempre por debajo de coste de producción. Es decir, que podíamos haber denunciado entonces, ¿no? ¿O es que a los agricultores estábamos desesperados porque nuestra naranja no se vendía y necesitábamos vender al precio que fuera? Por otro lado, ¿ha visto usted las liquidaciones de las cooperativas? ¿De verdad esos precios han sido abusivos? ¿Hay algún precio de liquidación de cooperativa que esté por encima de esos 15 céntimos? ¿Hay alguna liquidación de cooperativa que esté pagando a 25 o 30 céntimos, que sería lo que en realidad estaría por encima de coste de producción? No lo hay. Entonces, si las cooperativas que son de los socios no liquidan por encima de coste de producción, ¿por qué los exportadores nos iban a tener que comprar por encima de ese coste de producción? A los que no hemos querido vender a esos precios, la tenemos aquí. Y es una naranja excepcional, Chislet. ¿Sabe usted qué es lo que ocurrirá si esa sentencia fuera condenatoria? Pues que ya nunca más podremos vender por debajo de coste de producción y muchísimos años se nos va a quedar colgando de los árboles. Nadie se va a arriesgar a comprarnos a nosotros. Esa ley es destructiva para la agricultura, va a acelerar nuestra destrucción. La única solución es
terminar con ese globalismo, conseguir defensas comerciales, como son los aranceles, los cupos, las ventanas, tratamientos en frío, inspecciones en origen, cánones a la huella del carbono, no sé, cualquier cosa que haga compensar esos costes de producción. Pero no es la reciprocidad la solución, que es la que apuntan ustedes. ¿Cómo vamos a conseguir la reciprocidad en los salarios? Es imposible. Y ya, ¿qué decir de las limitaciones medioambientalistas, que también ustedes son partidarios? Claro, la sostenibilidad, pues eso lo único que hace es que nosotros cada vez nos cueste más producir. Y esas medidas medioambientalistas radicales hay que eliminarlas. La estrategia de la granja a la mesa hay que pedir que desaparezca, que es nuestra ruina. Pero no, usted no lo va a pedir, ni va a pedir eso, ni va a ir contra la globalización. Pero además, estamos en un régimen totalitario. Hay un escrito de Laika que invita a los agricultores a que firmen esos contratos y luego denuncien. No a que no firmen los contratos, no, a que los firmen y luego los denuncien. El AICA quiere vender que la ley de la cadena alimentaria funciona y que hay denuncias, que hay condenas. Y esto es nuestra desaparición de la agricultura, porque cada vez más, si no conseguimos el freno a lo que viene de fuera, vamos a tener precios por debajo de coste de producción. Muchas gracias. Por último, vean esta denuncia que he hecho de la Generalitat Valenciana, que está invirtiendo en empresas privadas a las cuales las favorece. Buenos días. Como lo que voy a denunciar es muy grave, paso a identificarme. Me llamo Víctor Viciedo y soy el presidente de la Asociación de Labrados Independientes de Villarreal. ¿Es ilegal lo que voy a denunciar? Lo desconozco. No tengo suficientes conocimientos jurídicos para saberlo. No obstante, la oposición debiera de hacer las preguntas parlamentarias pertinentes para ver hasta qué punto esto puede ser ilegal. ¿Es inmoral? Sí, de una indecencia descomunal. De hecho, si fuera legal, se debería de cambiar la ley para que estas inmoralidades no se puedan volver a repetir. La indecencia principal es que la Generalitat Valenciana ha favorecido a un fondo de inversión con fondos de la PAC, donde ella misma es partícipe de ese fondo de inversión. ¿Qué les parece? Grave, ¿verdad? Bueno, pues según lo vayamos narrando, nos daremos cuenta de que es incluso más grave de lo que parece. Para poderlo entender, empezamos por el principio. El origen de todo esto es que la Generalitat Valenciana ha reservado un fondo de la PAC de 10 millones de euros para financiar a grandes distribuidoras agrícolas. El dinero se puede repartir en 5 millones por operación. Pasemos a narrar el pecado. El Instituto Valenciano de Finanzas financia con 4,2 millones de euros a Frutas Torres. Esta empresa fue adquirida por MCH y utilizará este dinero en costear las ampliaciones de sus instalaciones. No obstante, no hay gastos, no hay intereses y el 10% no lo tiene que devolver. ¿Y quién es MCH? Bueno, pues es un fondo de inversión nacional con sede en Madrid. En realidad, la operación de compra de MCH fue conjunta con la marca globalista Sanlúcar Fruit, que surte a la Unión Europea de fruta y verdura de todo el mundo, incluidos cítricos de Sudáfrica. Somos una empresa global con alrededor de 3.200 empleados de más de 30 países distintos. Cada día vendemos a todo el mundo unos 740.000 kilos de fruta, verduras y zumos y smoothies, además de muchos miles de flores y plantas desde 35 países de procedencia. Es decir, agárrate, ¿eh? La PAC valenciana la pone en manos de un fondo de inversión nacional con sede en Madrid y de una empresa globalista que se encarga de traernos frutas a España y a Europa desde todo el mundo. De 10, ¿verdad? Pero encima descubrimos que la Generalitat Valenciana es partícipe de MCH a través de Creix.
CREIS es Fondo Valenciano de Crecimiento y Competitividad Empresarial. CREIS es un fondo del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat que nace con vocación de invertir en instrumentos de capital de riesgo, es decir, fondos públicos que invierten en empresas privadas. Para finalizar, ¿qué les parece que la Comunidad Valenciana apoye con fondos de la PAC de los agricultores valencianos a fondos de inversión nacionales y a empresas globalistas que se dedican al comercio internacional? ¿Qué les parece que la Generalitat Valenciana, que la Administración, participe en esos fondos privados? ¿Y qué les parece si encima les favorece con ayudas de todos los valencianos? A la oposición, poneros las pilas. Os lo he dejado mascadito. A ver si os lo curráis un poco y los ponéis un poquitín en aprietos, porque esto, si no es ilegal, por lo menos es inmoral. Muchas gracias. Finalmente, no os dejéis engañar más por la ley de la cadena alimentaria. Esa ley no sirve para nada porque es solo nivel nacional y porque es imposible fijar precios en el mercado. Olvidémonos de ella. Ya está bien. Y por lo menos nosotros, los agricultores, no nos movilicemos por ella. Movilicémonos por lo que son los verdaderos problemas. Buenas tardes y hasta otro programa de La Nostra Agricultura.